Mis queridos y mis queridas, muy buenos días para todos y para todas, espero estén muy bien. Yo me encuentro maravillosamente bien porque el día de hoy vamos a volver a estudiar la formulación clínica con respecto a los conocimientos que yo he adquirido en este tercer semestre de maestría en psicología clínica, la cual estoy estudiando en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Así que sí, hay muchos videos de formulación en el canal de YouTube, así como también muchos videos sobre análisis funcional, pero quisiera transmitirles a ustedes todo lo que he aprendido en este tercer semestre de maestría paso por paso, de manera que vamos a considerar estos videos de formulación como una especie de reinicio o una especie de repaso o incluso una mejora de los videos anteriores de formulación clínica para que pues usted los estudie con calma, con paciencia, paso a paso y obviamente si hay dudas o inquietudes pues comuníquese conmigo inmediatamente tanto por los comentarios como por Facebook para que pues yo pueda despejar las dudas. Y hoy vamos a comenzar con este primer episodio, con este primer capítulo para que nosotros aprendamos a formular correctamente, lentamente y paso a paso. ¿Listo? El primer tema que vamos a ver el día de hoy es las hipótesis, la hipótesis. Bueno, las hipótesis. Existen por lo menos tres tipos de hipótesis en el contexto de la psicología clínica que van a ser muy importantes para determinar, en primer lugar, qué mantiene la conducta de un paciente y, en segundo lugar, cómo podemos explicar la conducta de un paciente a través de su historia de aprendizaje. Vamos a ver el día de hoy todo lo correspondiente a la hipótesis de predisposición, a la hipótesis de adquisición y la hipótesis de mantenimiento. ¿Listo? Este es un primer capítulo de todos los demás capítulos que vendrán acerca de la formulación clínica y lo considero el primer tema más importante y más fundamental, incluso primero que el análisis funcional de la conducta, puesto que necesitamos ese contexto teórico, ese contexto explicativo para luego pasar a la parte aplicativa a través, por ejemplo, de la hipótesis de mantenimiento y pues el análisis funcional, como lo veremos pues en el segundo episodio. Entonces, si nosotros queremos entender, si nosotros queremos comprender la formulación clínica, vamos a tener que comprender que la formulación clínica va a estar sujeta a estos argumentos teóricos que naturalmente pues explican y justifican el porqué y el para qué del comportamiento. ¿Vale? Si nosotros no tenemos estos argumentos, si nosotros no tenemos estas sustentaciones teóricas e investigativas de la conducta blanco, pues vamos a estar bastante cortos a la hora de explicar qué es lo que pues, le pasa al paciente, así como también estaríamos bastante cortos en elaborar la respectiva intervención. Por lo tanto, nosotros tenemos que revisar estas hipótesis como pues unos apartados explicativos que de acuerdo a la teoría me van a ayudar a sustentar o más bien a sostener mis propias explicaciones sobre el comportamiento, ¿vale? Así como también explicaciones correspondientes a cómo es que las variables ambientales afectan el comportamiento. Aquí tenemos una descripción de lo que son las hipótesis. Son una serie de argumentos que junto con la teoría y la investigación sustentan en formulación clínica que mantiene el comportamiento de un paciente, así como también los mecanismos de aprendizaje por los cuales ha aprendido un comportamiento particular o los eventos que hicieron vulnerable al paciente a presentar un comportamiento particular. Como ya lo hemos expuesto, existen tres tipos de hipótesis: la hipótesis de predisposición, la hipótesis de adquisición y la hipótesis de mantenimiento. Y obviamente estas tres hipótesis van a estar contextualizadas en dos tipos de análisis muy importantes, los cuales vamos a tener que considerar en cualquier contexto de formulación. Es decir, si bien existen diferentes tipos de formulaciones, estos análisis van a estar directa o indirectamente involucrados y lo que nosotros tenemos que hacer es pues asumirlos en una posición teórica para que nosotros tengamos claridad de qué información es lo que vamos a ubicar en cada uno de estos dos tipos de análisis. Nosotros podemos encontrar el análisis diacrónico y el análisis sincrónico en el contexto de la formulación. Se me ocurre
pues una clave que espero no vayan a olvidar jamás para que tampoco pues olviden la esencia explicativa de cada análisis en este contexto de formulación. En primer lugar encontramos el análisis diacrónico y en segundo lugar encontramos el análisis sincrónico. Nosotros nos referimos al análisis diacrónico a aquellos eventos asociados a la conducta, ¿cierto? Que propiamente provienen de la historia de aprendizaje o del pasado. Son aquellos eventos pasados que tienen relación con la conducta problema que vayamos a estudiar en el contexto de la formulación. Y obviamente en esta historia de aprendizaje, en este contexto pasado, pues vamos a encontrar dos tipos de hipótesis: la hipótesis de predisposición y la hipótesis de adquisición. Naturalmente, estos eventos pasados son imposibles de intervenir porque ya están en un punto de la línea cronológica pues muy distante de nosotros. Y obviamente el psicólogo clínico, el analista de la conducta, no va a poder viajar en el tiempo mágicamente para poder resolver estas situaciones, sino va a estudiar estas situaciones del pasado y va a tener mayor claridad de cómo es que la conducta se desarrolló, qué vulnerabilidades existieron en el contexto pasado para que la conducta se presentara y obviamente qué mecanismos de aprendizaje surgieron en un punto del pasado. ¿Para qué? Pues para evidenciar pues qué influencias tuvo el paciente a la hora de aprender una determinada conducta, ¿vale? Entonces, el análisis diacrónico va a ser un análisis descriptivo específicamente, en donde encontraremos estos dos tipos de hipótesis y obviamente van a tener que estar justificadas teóricamente estos dos tipos de hipótesis. Pero no se preocupen, que vamos a tratar un poco más adelante un ejemplo de estos dos, bueno, de las tres tipos de hipótesis, especialmente estas dos, porque son las que suelen complicarse un poco más a la hora de analizar un caso. ¿De acuerdo? Entonces, análisis diacrónico, hechos que ocurren en el pasado y en la historia del paciente y que tengan relación con la conducta problema o la problemática o el malestar. Y en el contexto del análisis diacrónico encontraremos la hipótesis de predisposición con su respectivo precipitante o detonante y la hipótesis de adquisición correspondiente con todos los mecanismos de aprendizaje cuya función pues facilitaron la aparición o el desarrollo de la conducta problema. Luego encontramos el análisis sincrónico. El análisis sincrónico van a ser aquellos eventos u hechos que mantienen la conducta en el contexto presente, en el aquí y en el ahora, y es el análisis más importante que nosotros tenemos que establecer, ya que pues nos van a enseñar aquellas variables que están justamente asociadas con la función de la conducta. Y aquí en este análisis sincrónico pues vamos a encontrar la hipótesis de mantenimiento que nos llevará a determinar lo que es el análisis funcional de la conducta, así como también el análisis de la conducta ayuda a determinar la hipótesis de mantenimiento y obviamente pues nuestra respectiva unidad de análisis, ¿vale? Aquella variable de interés que nos ayuda a determinar qué mantiene la probabilidad de ocurrencia de la conducta y obviamente que nos ayuda a describir en el sentido topográfico pues esta misma conducta problema y así como también nos ayuda a determinar que si bien existen diferentes topografías, todas estas topografías van dirigidas a una misma función. Pero no se preocupen, yo sé que de pronto para algunos suena a chino, a mandarín, pero no, es más sencillo de lo que parece. Bien, entonces esta hipótesis de mantenimiento va a ser de vital importancia justamente para sugerir la intervención. Pero no olvidemos que estos dos análisis, tanto el análisis diacrónico como el análisis sincrónico, pues está completamente contextualizado en las diferentes áreas de ajuste. De manera que si nosotros vamos a elaborar un análisis diacrónico, vamos a tener que describir aquellos hechos del pasado, ¿sí?, que originaron o que desarrollaron la conducta con respecto a o en función a las diferentes áreas de ajuste que se encuentran involucradas. Por ejemplo, si la conducta agresividad
se puede explicar en términos del análisis diacrónico, pues tenemos que describir qué eventos del pasado y facilitaron en el contexto familiar que este paciente haya sido agresivo y siga siendo agresivo hoy en día. Igual, en el contexto escolar también encontramos información en el pasado, en la historia de aprendizaje, de que el paciente pues era muy agresivo con sus compañeros y tenía conductas disruptivas correspondientes a, por ejemplo, romper las reglas, romper las normas de la institución, a recibir sanciones de las diferentes instituciones educativas y obviamente a ser expulsado de algunas. ¿Mm? También podemos encontrar información, por ejemplo, en el área de ajuste de pareja, ¿cierto? En la sexual. Hay una historia relevante en cada área de ajuste que pues facilita o ha facilitado más bien en el contexto del aprendizaje, en el contexto del pasado, de la historia de aprendizaje, pues que se emita esa conducta problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que partir de cuál es el predisponente, de cuál fue el precipitante, bueno, cuál fue el predisponente y cuál fue el precipitante, y obviamente qué mecanismos de aprendizaje en ese punto de la historia facilitaron ese comportamiento, ¿vale? En cambio, en el análisis sincrónico vamos a estudiar exactamente las mismas áreas de ajuste, pero refiriéndonos a su continuidad en el contexto presente, es decir, cómo estas áreas de ajuste están pues manteniendo, o no, más bien, cómo es que la conducta, más bien, está manteniéndose en estas diferentes áreas de ajuste que pues si nos ponemos a pensar en cada área de ajuste, pues hay pues personas, hay elementos que mantienen la probabilidad de esa misma conducta, ¿cierto? Entonces tenemos que identificar en el contexto presente qué elementos ambientales pues están manteniendo la conducta correspondientes a cada una de las áreas de ajuste. Por ejemplo, ¿qué mantiene la conducta actualmente en el contexto social? ¿Qué la mantiene actualmente en el contexto o en el área de ajuste familiar? ¿Qué la mantiene, por ejemplo, en el contexto, en el área de ajuste de pareja? ¿Vale? Y para eso es que nosotros vamos a profundizar un poco más en este análisis sincrónico a través del análisis funcional de la conducta para determinar la hipótesis de mantenimiento. ¿Vale? Entonces, aquí vemos la gran utilidad de estos dos tipos de análisis para que nosotros podamos ser muy específicos, muy objetivos y no irnos por las ramas, porque, por ejemplo, en el análisis diacrónico en el contexto pasado, sí que nos ponemos a describir detalle a detalle a detalle del pasado, pero eso es un error que cometemos muy frecuentemente en la formulación. ¿Por qué? Pues porque estamos yéndonos por las ramas. La idea es que nosotros ubiquemos información del pasado que tenga que ver con la conducta problema en donde haya diferentes áreas de ajuste involucradas, ¿cierto? Si por ejemplo en el área de ajuste recreativa no se evidencia la conducta problema, pero sí se evidencian redes de apoyo que con el paso del tiempo han acompañado al paciente, pues es relevante, ¿cierto? Pero digamos que dentro del área de ajuste recreativa no es que sea muy relevante hablar del conejito, del perrito, de los peluches, de los juguetes que el paciente tuvo, de los videojuegos, bueno, a menos de que los videojuegos estén generando algún aprendizaje, por ejemplo, asociado a la agresividad, pero tratemos de filtrar información en el contexto pasado que no nos sea de utilidad porque eso va a hacer que la formulación sea muy redundante, sino pues aquellos eventos específicos del pasado que pues facilitaron el comportamiento que estamos estudiando y estamos destinando a intervenir. Igual manera en el análisis sincrónico, ¿no? Ser muy específicos en, pues, qué mantiene la conducta correspondientemente a las diferentes áreas de ajuste o los contextos. ¿Listo? Pero no irnos por las ramas porque, pues, eso es gastar hojas. Eso es, digamos que en términos de su rendimiento académico y todas las cosas que van a tener que desarrollar, pues es pérdida de tiempo, ¿cierto? Más bien involucremos las diferentes áreas de ajuste que sean relevantes, totalmente relevantes y que pues en las mismas esté la conducta problema y nosotros podamos desarrollar análisis funcionales.
¿Mm? Ahora, yo sé que ustedes están preguntando lo siguiente y es, profe, ¿por qué no podemos hacer análisis funcional del análisis diacrónico? Pues porque el pasado es el pasado, ¿vale? Y el análisis funcional le interesa más estudiar aquellos eventos del presente que mantienen la conducta y que obviamente pues nos están diciendo actualmente que el paciente, por ejemplo, está evitando o está escapando o hay personas actualmente que refuerzan positivamente los comportamientos agresivos, las creencias asociadas a la agresividad o a las autolesiones o a la disruptividad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, tratemos en lo posible de desarrollar análisis funcionales del contexto presente, porque pues, ¿qué sacamos con estudiar el pasado en términos del análisis funcional? Ok, bueno, pues digamos que estudiar la predisposición y la adquisición, sí, ok, hace parte del análisis de la conducta, pero lo que nos importa dentro del análisis funcional es identificar qué mantiene la conducta para poder, por ejemplo, neutralizar eso que mantiene la conducta. Sean, por ejemplo, eventos internos o eventos externos, así como también estimulación consecuente que puede que esté manteniendo la conducta. ¿Vale? Entonces, por esas razones que nosotros estudiamos el análisis funcional en el contexto sincrónico y no diacrónico. ¿Vale? En el diacrónico vamos a pues tomar una información del pasado que tiene que justificarse teóricamente y en el sincrónico tomamos información del presente que tiene que pues observarse con mayor detalle en el análisis funcional de la conducta y así determinar la hipótesis de mantenimiento y la unidad de análisis, así como también determinar el tratamiento. Perdón si me extendí un poquitín aquí, pero pues hay muchas dudas, muchas preguntas, entonces es muy importante pues aclararlas. Y pues está la clave que yo les decía al comienzo, ¿no? Diacro pasado, sincro presente, diacro pasado, sincro presente, diacro pasado, sincro presente. Esa es la clave para que ustedes puedan distinguir estos dos tipos de análisis mucho más fácil y de una manera divertida. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo del análisis diacrónico, porque el análisis diacrónico, pues si bien nos ofrece toda esta serie de información que yo les dije anteriormente, pues también nos ofrece el desarrollo de estos dos tipos de hipótesis, la hipótesis de adquisición y la hipótesis de predisposición. Cuando nosotros hablamos de la hipótesis de adquisición, nos preguntamos cómo es que se adquirió la conducta y nos vamos a responder pues que la conducta se adquirió a través de los diferentes mecanismos de aprendizaje por los cuales pues se ha facilitado la adquisición de la conducta problema. Aquí tenemos la definición de la hipótesis de adquisición. La hipótesis de adquisición se define como aquellos mecanismos de aprendizaje por los cuales se ha adquirido la problemática o la conducta problema. Y en los mecanismos de aprendizaje tendremos, por ejemplo, dos categorías muy importantes. En primer lugar, pues hay conducta que se adquiere por condicionamiento clásico, así como también hay conducta que se adquiere por condicionamiento operante. Tenemos que ser conscientes que la conducta pudo haberse adquirido por más de un mecanismo de aprendizaje. No quiere decir que se aprenda única exclusivamente por uno, aunque pues hay casos de casos que tenemos que revisar y evaluar, porque sí, hay ocasiones, hay momentos, por ejemplo, con las fobias, que pues se aprende una conducta problemática a través de condicionamiento clásico y pare de contar. Pero hay otras conductas mucho más complejas que si bien se aprenden por condicionamiento clásico, también se pudieron haber aprendido por condicionamiento operante, sea por modelamiento, por moldeamiento, por la conducta moldeada por las contingencias o como su nombre, como otro nombre recibe cierto contacto directo con las contingencias. Entonces, tenemos que identificar, tenemos que vigilar bien qué mecanismo de aprendizaje o qué mecanismos de aprendizaje pues participaron en este análisis cronológico, en esta historia de aprendizaje, ¿cierto? Correspondientes a la adquisición de la conducta problema. ¿Mm? Entonces, estos son los mecanismos de aprendizaje. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y en el contexto del condicionamiento operante como segunda categoría encontraremos el modelado o la imitación, porque es que hay comportamientos problema que se aprenden por imitación,
por aprendizaje vicario, según los términos de Alfred Bandura. También se aprende por moldeado o por aprendizaje instruccional paso a paso por aproximaciones sucesivas, así como también por contacto directo con las contingencias o la conducta moldeada por las contingencias. Dicho de otra manera, pues podemos aprender a través de esos mecanismos de aprendizaje completamente individuales o autónomos sin la necesidad de pues, recibir instrucciones, ¿vale? Aquí me hace falta uno para que ustedes lo tengan en cuenta y es la conducta gobernada por reglas. Muchas conductas se aprenden cuando nosotros pues complacemos a otras personas, es decir, cuando hay un pliance, incluso cuando nosotros seguimos un paso a paso hasta llegar a un objetivo, también desarrollamos creencias o reglas verbales para llegar a esos objetivos y pues también desarrollamos ciertos comportamientos, ¿cierto? Así como también un aumento incorrespondiente a la extensión de estos comportamientos cada que haya un evento estimular particular en el medio ambiente que me lleve a comportar o que incluso me lleve a experimentar una cierta sensación fisiológica que por ende pues me impulse a comportarme. Entonces, estos mecanismos de aprendizaje son muy importantes reconocerlos en la historia de vida del paciente para comprender cómo fue que se adquirió el comportamiento en una determinada situación. ¿Vale? Volvámoslos a repetir. Condicionamiento clásico. Las personas suelen aprender por asociaciones. Condicionamiento operante y en el condicionamiento operante por modelamiento, ¿cierto? Como una persona aprende a través de la imitación de otras personas, el moldeamiento como una persona aprende a través de las instrucciones paso a paso, aproximación a aproximación sucesiva y la conducta directa, el contacto directo con las contingencias, perdón, o la conducta moldeada por las contingencias, que es cuando el sujeto aprende a través de su propia cuenta sin la necesidad de tener a alguien que le esté diciendo haga esto, haga lo otro, ¿cierto? Sino que aprende por experiencia propia. Y luego tenemos la conducta gobernada por reglas, ¿cierto? Porque los personajes, los sujetos, los individuos, los pacientes, como usted le quiera decir, pues aprenden a través de la complacencia hacia otras personas, así como también aprenden a seguir pasos para llegar siempre a un objetivo y eso pues va a mantener conducta pública, así como también conducta privada o eventos internos, dicho de otra manera, creencias, reglas verbales que pues naturalmente van a afectar el comportamiento, ¿cierto? Van a tener consecuencias. ¿Listo? Bien. Cuando nosotros hablamos de la hipótesis de predisposición, estamos hablando de qué eventos dispararon o hicieron a la persona vulnerable, a adquirir una determinada conducta. Aquí tenemos la definición de la hipótesis de predisposición. Aquellos factores que hacen a una persona más vulnerable a adquirir una problemática. Nosotros tenemos en este contexto de la hipótesis de predisposición diferentes factores que nos van a indicar ese contexto en donde pues la persona fue vulnerable, ¿cierto? Tenemos factores biológicos o genéticos, tenemos factores contextuales o sociales y por último tenemos factores familiares. Bien, vamos a comenzar con los factores biológicos. Cuando a mí me hablan de los factores biológicos o genéticos, me están hablando de que hay determinadas enfermedades que pueden vulnerar a una persona y por ende, pues facilitar ciertos comportamientos. Por ejemplo, enfermedades las cuales el paciente pudo haberse contagiado en la actualidad o puede padecer en la actualidad sin necesidad de que sean hereditarias, pero pues hay otras enfermedades que también son hereditarias, es decir, que se transmiten de una generación a otra generación y al poseer esta enfermedad en la actualidad, ¿cierto? Pues va a generar diferentes complicaciones, diferentes cambios en el comportamiento, ¿cierto? Entonces, estos factores biológicos o genéticos son aquellas variables, perdón la redundancia, biológicas que pues hacen a una persona vulnerable a comportarse de determinada manera o a, por ejemplo, a adquirir más diagnósticos a partir de esta enfermedad. Por ejemplo, muchas personas que tienen VIH-Sida, cuando lo descubren, ¿vale? En ese momento, pues empiezan a comportarse evitativamente, ¿cierto? Y a adquirir otros diagnósticos adicionales como depresión o como ansiedad, por ejemplo,
¿cierto? Entonces ahí estamos viendo cómo este factor biológico en el contexto de esta persona pues está vulnerándola, así como también poder entender que hay otros casos en donde una persona, por ejemplo, está contagiada de X enfermedad o padece X enfermedad, ya que pues la heredó de otra persona, de otro miembro de su familia, por ejemplo, o sea, de su papá, de su mamá y demás. Bien. Obviamente, también tenemos factores contextuales o sociales que pues van a vulnerar a una persona que se comporte de determinada manera, ¿cierto? Cuando hablamos de la vulneración, prácticamente estamos hablando de esos factores, de esos hechos que marcaron la vida de una persona y que luego pues le permitieron o bueno, fueron facilitadores, ¿cierto? De pues un comportamiento particular. Entre los factores contextuales o sociales, pues tenemos bastantes, ¿no? Aquí hay una lista literalmente grandota que usted puede ir copiando en sus apuntes. Tenemos conflictos interpersonales, maltrato intrafamiliar, violencia urbana, consumo en la familia, puede ser de alcohol o de sustancias psicoactivas, desastres naturales, pandemias, ¿cierto? Y obviamente vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Vale? Porque pues luego viene lo del contexto familiar, pero pues obviamente usted puede identificar qué situaciones en el contexto están vulnerando a la persona, incluso hasta la pobreza, desnutrición, la desnutrición, pues puede estar afectando considerablemente el comportamiento de una persona. Y obviamente tenemos que vigilar esta variable del pasado, así como también pues que se puede encontrar en la actualidad, ¿cierto? No quiere decir que estos factores contextuales de repente pueden cambiar, no, porque si la persona ha estado viviendo toda la vida en un barrio en donde se ve violencia urbana y consumo de sustancias psicoactivas, pues eso también lo tenemos que involucrar dentro de nuestro análisis funcional, ¿no? Hacerlo parte da también del análisis sincrónico, además de, pues que sea del análisis diacrónico, por ejemplo, ¿cierto? Y luego tenemos los factores familiares, ¿vale? En la literatura pues podemos encontrar estos factores familiares dentro de los factores contextuales o sociales, pero yo voy a hacer un pequeño cambio aquí porque sí que hay que digamos que distinguir algo de estos factores familiares, hay que resaltar algo muy importante de esos factores familiares. Y es que existen diferentes estilos de crianza que van a facilitar la vulneración de pues el paciente y por ende a partir de esta vulneración pues emitir conducta problemática. Tenemos dentro de los factores familiares también pues violencia intrafamiliar, ¿cierto? Así como también consumo de sustancias psicoactivas en el contexto de la familia, así como también consumo excesivo de alcohol en el contexto familiar y la violencia puede ser tanto psicológica como pues física, ¿vale? Pero, ¿qué destacar especialmente del área de los factores, perdón, familiares? Bueno, pues que existen diferentes estilos de crianza que ustedes van a tener que distinguir para explicar esta predisposición. Existe el estilo de crianza autoritario, negligente, permisivo, democrático, ¿cierto? Que van a facilitar estos comportamientos problema, especialmente el estilo de crianza autoritario, en donde no hay un balance o un equilibrio entre pues interacciones efectivas y contingencias de reforzamiento castigo en el área de ajuste familiar. Dicho de otra manera, pues que no hay como un balance entre el respeto, el amor, el cariño y la disciplina, sino que es más disciplina que pues respeto, amor, cariño, comprensión y empatía, ¿vale? Entonces el papá súper exigente que le exige al hijo que siempre saque 100 en matemáticas y el hijo le resulta con 95, con 90 y el papá lo regaña, le pega, le dice usted es un inútil, bueno para nada, usted es un mediocre, no representa a esta familia, no me representa a mí que fui el mejor ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Usted es un mediocre, usted es una basura, no sirve para nada, ¿vale?
Entonces, ese estilo de crianza autoritario sí que va a generar bastante molestia, bastante angustia en este chico, y ahí es donde pues comenzamos a estudiar qué comportamientos, por ejemplo, evitativos o incluso de escape que sean altamente riesgosos como las autolesiones o el consumo de sustancias, pues están presentes en el chico para una misma función que es, por ejemplo, pues consumir, que es escapar a través del consumo, ¿cierto? Bien. Encontramos también estilos de crianza permisivos, en donde pues el niño tiene el control de la casa, es decir, no hay ningún balance entre el amor, cariño, respeto, empatía y la disciplina, sino lo que encontramos es un excesivo amor, cariño, empatía, ¿cierto? Sin disciplina, y esto lo aprovecha el niño para que mande a sus padres, para que esté por encima de sus padres, y cuando el niño no obtiene esto, o incluso cuando el adolescente no obtiene algo que quiere, ¿cierto? No obtiene esto que es el control, pues empieza a llorar, empieza a desesperarse, y los papás lo que hacen pues es decir, vale, no te preocupes, tranquilo, hacemos lo que tú quieras, tranquilo ya, ¿cierto? Aquí estamos hablando de otro tipo de estilo de crianza bastante particular en el contexto familiar que pues últimamente se ha estado presentando, y me permito decir esto, por una pésima malinterpretación del método Montessori, ¿cierto? Que existe la creencia de que el niño debe ser independiente, autónomo, pero están malinterpretando esta independencia y autonomía con pataletas para ciertas cosas que el niño esté solicitando, ¿no? Y eso para los papás es autonomía cuando realmente no lo es, ¿cierto? Tiene que haber siempre un balance, y aquí es donde podemos encontrar, por ejemplo, este factor dentro de la hipótesis de predisposición, ¿vale? Em, el estilo de crianza negligente también hace parte de los factores familiares que obviamente pues nos van a decir que tampoco hay un balance, tampoco hay un equilibrio en la comunicación entre el niño y los papás. Pasamos al extremo, por ejemplo, si en el estilo de crianza permisivo los papás hacían todo lo que el niño quisiera, aquí ni se enteran, es decir, el estilo de crianza negligente es cuando los papás no se interesan en absolutamente nada del niño, no se interesan por su alimentación, no se interesan por sus estudios, no se interesan por su salud mental ni por su salud física, es un completo desinterés que, madre mía, ¿cierto? Pues está perjudicando a la familia y pues obviamente al niño, a la niña, al adolescente o incluso al bebé. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de estos estilos no, sino sí, de estos estilos de crianza correspondientes a los factores familiares que nosotros vamos a tener que distinguir. Pero recuerden que estos factores biológicos, genéticos, factores contextuales o sociales y factores familiares, si bien tienen que ajustarse muy bien al caso, ¿cierto? También tienen que justificarse teóricamente. De no justificarse teóricamente, estamos graves y no podemos enseñar esto en ningún lugar, ya que no tiene validez teórica, ¿vale? Argumentos que pues podemos crear y que puedan tener mucho sentido, de no justificarse teóricamente, pues perdería el sentido objetivo y más sería una conclusión subjetiva de lo que tú estás planteando en el caso, ¿vale? Es por esa razón que esto lo debemos justificar teóricamente, tanto la hipótesis de adquisición como la hipótesis de predisposición, así como también la hipótesis de mantenimiento. Y dentro del contexto de la hipótesis de predisposición, pues vamos a encontrar el precipitante o el detonante, ¿cierto? Si la predisposición o el predisponente son aquellos factores que tenemos que señalar a modo de, pues, categorías, ¿cierto? Por ejemplo, hablar del predisponente violencia intrafamiliar, ¿cierto? También tenemos que involucrar en esa violencia intrafamiliar, pues el detonante, que fue lo que disparó en ese contexto de violencia intrafamiliar, pues el comportamiento problema o cuál fue la situación específica que vulneró al paciente en ese contexto de violencia intrafamiliar. Entonces sepamos distinguir lo que es el predisponente del precipitante.
El predisponente es el factor, es decir, ubicar qué tipo de factor, de acuerdo a las tres categorías, la categoría biológica, la categoría contextual o la categoría familiar, o de acuerdo a cada factor, ¿cierto? ¿Qué factor dentro de estos, sí, qué evento dentro de esos factores, pues generaron una conducta problema, ¿vale? Entonces, podemos colocar como predisponente un factor biológico genético asociado a la adquisición de determinada enfermedad. O podemos colocar como predisponente a un factor contextual social correspondiente a violencia urbana o correspondiente a violencia intrafamiliar o correspondiente a conflictos interpersonales. Y como precipitante o detonante dentro de estos factores, o dentro de este factor específico, tenemos esta situación que ocurrió tal año en este momento, en ese preciso momento. Por ejemplo, si nuestro predisponente es un factor familiar como estilo de crianza autoritario, el precipitante o el detonante, ese evento cumbre, ese punto cumbre en donde se vulneró la conducta, fue que cuando Tobías a los 8 años le fue a presentar una calificación de 90 en matemáticas, su papá lo agarró a puños, lo agredió y le dijo que era un mediocre, bueno para nada. Ese evento, esa situación puntual, esa situación específica, ¿cierto? Pues va a ser considerada el precipitante, el detonante de nuestro caso, por ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo muy desagradable que yo suelo utilizar para que esto se entienda mejor es que como predisponente tenemos un factor contextual asociado al conflicto armado, ¿cierto? A violencia urbana, bueno, violencia rural en este caso. Y el precipitante o el detonante es aquel momento en donde el paciente observó cómo X grupo armado al margen de la ley asesinó a sus padres, ¿vale? Ese momento en donde ese señor le disparó a los papás ocasionó en el paciente conductas disruptivas, negativistas, desafiantes, ¿cierto? Desde ese preciso momento. Entonces sí es muy importante que nosotros sepamos distinguir lo que es un predisponente de lo que es un precipitante, ¿vale? El predisponente son aquellos factores biológicos, sociales o familiares que generaron la vulnerabilidad, mientras que el precipitante o el detonante es aquella situación específica correspondiente al predisponente que pues detonó la problemática, que detonó la conducta problema. ¿Listo? Por favor, tengámoslos muy en cuenta, esa gran diferencia. Y como ya les he dicho, más adelantico vamos a ver otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo no, sino vamos a ver varios ejemplos, ¿cierto? Para que ustedes pues se les facilite muchísimo más comprender estos dos tipos de elementos, ¿cierto? Dentro de la hipótesis de predisposición. Ya para terminar tenemos la hipótesis de mantenimiento. En hipótesis de mantenimiento nos preguntamos qué clase funcional mantiene la conducta problema o qué eventos del medio ambiente mantienen la conducta problema en la actualidad, ¿vale? Nosotros podemos considerar que existen diferentes elementos ambientales que refuerzan positivamente la conducta o que refuerzan negativamente la conducta, así como también aquellas ocasiones en donde si vamos a estudiar una conducta deseable que está siendo castigada positiva o negativamente, pues también estaríamos involucrando aquellas situaciones actuales, por ejemplo, correspondientes con pues el castigo, ¿cierto? Solamente tenemos que aclarar aquí algo que es muy valioso y espero que nunca lo olviden, y es que entendernos con la hipótesis de mantenimiento es entendernos específicamente con aquellos factores que tienen una funcionalidad en el ambiente y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de la conducta problema. ¿Vale? Nos interesa estudiar qué mantiene la conducta en términos del reforzamiento positivo o el reforzamiento negativo, ya que el castigo positivo y el castigo negativo, pues en vez de aumentar la conducta problema, pues en teoría la decrementa. Sin embargo,
tenemos que revisar muy bien nuestros casos porque hay ocasiones en donde, por ejemplo, el castigo puede perder su efecto y obviamente puede volverse todo una contingencia de reforzamiento positivo para mantener conductas disruptivas. Por ejemplo, el caso de un niño de 8 años que a esa edad el profesor le insultaba, al profesor le agredía y lo ponía en ridículo frente a sus compañeros. A los 9 años igual el mismo profesor le agredía, le insultaba, lo ponía en ridículo frente a sus compañeros y esto era pues altamente aversivo para el niño hasta el punto de que pues era muy callado en sus clases, muy nervioso, pero ya por ejemplo a los 10 años vemos como el niño empieza a rebelarse en contra del profesor, ¿cierto? De manera que este comportamiento permaneció durante mucho tiempo, 11, 12, 13, 14 años, y estamos en el momento en que el profesor no sabe qué hacer porque por cada insulto que le dice, el estudiante pues le responde peor y también obtiene el apoyo de otros estudiantes. Entonces ahí estamos viendo cómo esa situación de castigo se modificó, ¿cierto? Ya que hay un punto aquí que resaltar y es que se modificó por resistencia comportamental, es decir, ya el paciente le es inefectivo, el paciente, en este caso el estudiante, le es inefectivo para reducir su conducta, pues escuchar regaños, insultos, sino todo lo contrario, pues le ha contestado peor y eso mantiene la conducta problema, eso mantiene las discusiones en el contexto escolar, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo cómo el castigo puede perder rápidamente el efecto, ¿cierto? Y ser, digamos que, interpretado como pues toda una contingencia de reforzamiento positivo que mantendrá la probabilidad de ocurrencia de ciertos comportamientos que anteriormente pues estaban controlando a punta de aversivos, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Nosotros tenemos diferentes factores que pueden ser funcionales o que pueden mantener la probabilidad de ocurrencia de una conducta, como reforzamiento positivo por atención o acceso a tangibles, reforzamiento negativo por evitación o por escape, reforzamiento positivo o negativo por seguimiento y fortalecimiento de reglas verbales, todo lo que hablamos acerca de la conducta gobernada por reglas, planning, striking, augmenting, ¿cierto? Y obviamente, pues aquí estamos viendo una relación entre la hipótesis de adquisición y la hipótesis de mantenimiento, porque si nosotros adquirimos cierto comportamiento, por ejemplo, por moldeamiento, y si se sigue presentando en la actualidad el moldeamiento, ¿cierto? Pues aquí vemos cómo juegan las dos hipótesis en el contexto presente a pesar de que pues se haya originado por el moldeamiento, en este caso por historia de aprendizaje, ¿cierto? Entonces hay bastantes pues razones por las cuales considerar la relación entre la hipótesis de adquisición y la hipótesis de mantenimiento, puesto que el mecanismo de aprendizaje puede prevalecer a lo largo de la historia, puede permanecer constantemente desde el pasado hasta el contexto presente o el aquí y el ahora. ¿Listo? Entonces, por esas razones que tenemos aquí la conducta gobernada por reglas. Desde, por ejemplo, el año 2010, X paciente complace a su mamá para que, pues, por ejemplo, le complazca con cosas, comprarle cosas y hasta el sol de hoy, ¿cierto? Pues la sigue complaciendo con cosas y esto le ha llevado a endeudarse, incluso a no tener plata, a no tener dinero para, pues, mantener su estabilidad económica ya siendo un empleado, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ahí estamos viendo ese gran detalle y también pues cómo es que si nosotros tenemos muy bien la hipótesis de mantenimiento, pues la hipótesis de adquisición va a tener mayor sentido, así como también la hipótesis de predisposición. ¿Listo? Muy bien. Eso ha sido entonces todo en cuanto pues un aprendizaje básico de las hipótesis tanto de adquisición, predisposición y mantenimiento. Ya en el siguiente capítulo pues veremos un ejemplo, ¿cierto? De la hipótesis de adquisición, un ejemplo de hipótesis de predisposición y un ejemplo de hipótesis de mantenimiento. Luego nos encontraremos con la utilidad de la hipótesis de mantenimiento con respecto al análisis funcional de la conducta, ¿cierto? Y así pues vamos desplazándonos en los diferentes factores o los diferentes elementos muy importantes para formular
ya sea por ejemplo en la formulación de Leonidas Casta, en la formulación de Muñoz y Novoa, entre otras pues formulaciones que pues ya iremos viendo. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, mis queridos y mis queridas, espero estén muy bien y eso ha sido entonces todo por el día de hoy. Espero que este primer capítulo les haya servido, quería ir un poco más lento para pues las personitas que de pronto pues no lo han comprendido muy bien o se les sigue dificultando. Ustedes saben pues que aquí me tienen, ¿cierto? Y pues bueno, mis queridos y mis queridas, eso ha sido entonces todo por hoy. Muchas gracias por su atención, que mi Dios me los bendiga y que estén muy, muy bien. Hasta la próxima. Chao pues. Nos vemos.